La política sin presupuesto es solo buenos deseos. Hoy, en La Mira, revisaremos los acentos, las comas, los puntos del presupuesto del Gobierno de la República para el 2019. El Congreso mexicano, hoy en manos de Morena, tiene que legislar sobre temas para transformar el país. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo ha hecho hasta ahora? El presupuesto es equilibrado, no se dispara en cifras alegres, pero habrá que ver si pasa la prueba de la realidad. Esto es En la Mira, comenzamos. En La Mira, el presupuesto 2019, vemos los acentos, los énfasis que para el próximo año está fijando el gobierno. Déjenme plantearlo, el énfasis en defensa es un incremento importante. En trabajo, concretamente las becas para los jóvenes. En energía, una inversión importante para Pemex. También en turismo hay un crecimiento. En bienestar, en la Secretaría, antes se desó, la Secretaría de Bienestar, y las demás, incluida la presidencia, disminuyen sensiblemente. Hay pues elementos que han hecho enojar a algunos, las universidades están muy molestas, ¿no?, por la reducción que les han dado, otros sectores estarán más tranquilos. Será interesante ver punto por punto. Pablo. Mira, yo creo que una de las partes importantes en este modelo de presupuesto es que, por supuesto, no rebasó lo que muchos esperaban, en el sentido de que podía presentarse como algo totalmente disparatado o imposible de manejar, con una inversión pública creciente sin tener los recursos. Y esa es la parte que parece los mercados finalmente favorecen. Yo creo que el problema central, más allá de la distribución del presupuesto, es el tema de los ingresos, por dónde van a conseguir. Creo que echan a andar cifras que son demasiado optimistas, en precio de petróleo fijado a 55, en tipo de cambio en 20 sin mover, en una tasa de interés de 8.30 como está ahora, sin mayores incrementos, y por supuesto la retención que se hace a las inversiones. Y la tasa de crecimiento que no es la del Banco de México. Que no es la del Banco de México. Un poquito, pero es que está entre 1.5 y 2.5. Entonces yo creo que ahí, si te vas a 1.8, como plantea Banco de México, no sería tan grave. Retener 1.04% de impuesto sobre la renta a ahorradores en función de la ganancia, que uno dice, bueno, pero al final de lo que se trata es que tú puedas compensar, pero en el momento inicial hay una sustracción de recursos que limita la liquidez. Si no les va a alcanzar, van a tener que reducir sin duda muchos de estos programas sociales a los cuales pues debieron un montón de dinero, y el tema Santa Lucía, que es también 15,000 millones de pesos, que para algo que quién sabe si se va a hacer. No, y le tienes que sumar que no está en el presupuesto prácticamente los 120,000, 150,000 millones de dólares que están en el fondo aeroportuario, que se van a utilizar para recomprar bonos, si es que algún día los pueden recomprar. Pero yo creo que el presupuesto se cumple en un sentido. Es un presupuesto razonable y equilibrado, sin déficit, con una inflación manejable y también con un crecimiento que no es diferente al crecimiento que ha tenido el país en los últimos 10 años, 2%. Creo que hay algunos aspectos que van a generar mucho debate, sobre todo el de las universidades, algunos aspectos de educación pública, incluso en términos económicos, la reducción de presupuesto para el SAT. Me parece que hay temas que habrá que analizar, y lo de seguridad pública en sí mismo, que termina dentro de la Secretaría de Gobernación, porque no se han hecho las reformas, con una reducción impresionante también para ese. Sí, el tema seguridad creo que queda en la orfandad en este nuevo presupuesto. Lo que se le asigna a la Secretaría de la Defensa no alcanza para absorber ahí a toda la Guardia Nacional. Me gusta el presupuesto porque sí es sensato, sí es equilibrado. Incluso pone hacia adelante un crecimiento que es muy diferente al que prometió en campaña el presidente López Obrador. Es mucho más realista. Vamos a crecer entre 1.5 y 2.5. O sea, no va a crecer más que sexenios anteriores. Un poquito más que el de Peña Nieto, no tanto como Calderón,
más que Zedillo, no tanto como Salinas. Ese es. Ahora, este es un presupuesto que se discute en Cámara de Diputados y que probablemente se mueva. Y lo que va a ser muy interesante es ver cómo la mayoría morenista se presta a la discusión en la Comisión de Presupuesto y en las otras comisiones. Hay un pedido casi explícito del gobierno de que fast track. no le toquen nada. Digamos, eso va a ser muy interesante. Y que lo aprueben en 23. Yo creo que hay dos elementos también preocupantes. El tema del Poder Judicial, que queda ahí en un interrogante por todo este debate legal que se tiene sobre fijación de salarios, etcétera. Y, por supuesto, el presupuesto para estos organismos autónomos, que de una o de otra manera están siendo reducidos sustancialmente. Hay quien dice, pues la verdad es que ganan demasiado. Y hay algunos que se van a cero. Pero hay algunos que prácticamente se van a hacer un problema. Y en ingresos, perdón, insisto, en el ingreso hay otro tema que a mí me parece que está también muy poco calculado, y es la reducción del IVA y el ISR en la frontera, en donde no se aplica toda la frontera. El cálculo es de 20,000 millones de pesos en pérdida, en reducción. Yo creo que es mucho mayor, a menos de que inventen una cantidad enorme de trabas para registrarse, etcétera, y entonces nadie pueda finalmente hacer ese tipo de recursos. O que haya un consumo explosivo. O que haya un consumo explosivo. Imposible. Yo sí creo en ese sentido que el presupuesto está hecho para que tranquilizar a la gente. No estoy seguro que lo puedan llevar a la práctica en esos niveles sin aumentar, pasarse o teniendo que reducir otros. Pero ¿por qué déjame insistir con eso? ¿Ves un fast track o ven un fast track? Es decir, esto que presentó Hacienda así tal cual, calcado, se va a votar, o va a haber una discusión fuerte. Yo veo cartas de las universidades y carta de CONACYT y carta de los investigadores diciendo esto no puede quedar así. Podrá haber ajustes menores, Ricardo, pero no va a cambiarse la orientación del presupuesto. Serán pequeños ajustes. Casi va a pasar fast track. Tal vez hagan alguna consideración en el tema universidades y le quitarán de algún otro lado. Pero la cobija, eso nos lo han dicho todos los secretarios de Hacienda, neoliberales o no, no, eso no tiene ideología. Eso es neoliberal. No. Yo creo que el planteo... A ver, y ese presupuesto es de un liberal. secretario de Hacienda neoliberal. Sí, pero la cifra, la macroeconomía no tiene ideología. Sí tiene una orientación social que por un lado es positiva, se atiende a sectores que lo necesitan, pero eso no genera desarrollo, eso no genera un incremento en el crecimiento en la economía. No vamos a crecer más que los gobiernos anteriores. Y no vamos a crecer más con... no hay tampoco en el presupuesto ninguna medida de aliento a la inversión privada, que también es algo que llama la atención porque no, en todo el paquete económico no hay medidas de aliento a la inversión privada, salvo quizás el tema de la frontera, que es un tema más pensado más en consumo, ¿no? Y los proyectos propios de gobierno, que sería refinería, Tren Maya, como tal, para tratar de esa manera encauzar algún tipo de capitales. Me parece que pues, va a ser difícil que los pueda atraer. Y queda... Ahora, el crecimiento de la inversión en turismo y concretamente dirigido al sur-sureste, incluido el Tren Maya, sí puede detonar crecimiento. O sea, sí es una señal al mercado y a las inversiones de que el sur-sureste mexicano puede despegar. Pero también es una trampa. Claro, porque desapareció toda la inversión de turismo que se iba por el Consejo. Ahora, eso era para la marca hacia afuera, pero todo ese dinero también se va a ir al Tren Maya. Es decir, y la Secretaría de Turismo y los agregados de turismo en las embajadas son los que van a manejar el presupuesto que manejaba el Consejo de Promoción. Yo te insistiría, Ricardo, a lo mejor tenemos una diferencia en esto. Yo creo que en todo caso están apostando a programas sociales de alto impacto, supuestamente, que pues veremos si en realidad le permite salir de la pobreza a un grupo. Ya vimos datos de la Cruzada Nacional, ¿te acuerdas de la Cruzada contra el Hambre? Que no funcionaron para nada. Ya se te olvidó un rollo que se traían ahí. Pero bajó la pobreza extrema, ¿eh? Bajaron en 2, casi 3 millones de personas la pobreza extrema en el sexenio anterior. Con respecto a esto, mira, a mí tampoco me gusta que se gaste el dinero en refinerías, que se gaste en Tren Maya, que parece que está, o sea, todos los que saben de materia ferroviaria te dicen está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trenes en el mundo se tienen que subsidiarlos. Bueno, todo eso no me gusta que se haya cancelado el aeropuerto y que se le invierta a Santa Lucía, pero ese fue el proyecto que ganó las elecciones, ¿eh? O sea, esta reorientación del presupuesto a lo social y con este tipo de obras como refinerías,
para ya no importar gasolinas dentro de tantos años. Está sancionado por el voto popular. Es cierto. el mandato del presidente. Obviamente podemos criticarlo. Ahora, es un presupuesto neoliberal, como ustedes decían. Yo lo veo muy keynesiano el presupuesto. Hay muchos proyectos que están basados, el Tren Maya. Y se acabó. En inversión fija, más allá del Tren Maya, ¿qué te sorprendió el presupuesto? El proyecto carretero, más allá del Tren Maya, ¿no está? No. Eso sería keynesiano, ¿no? Keynesiano es pagar por hacer hoyos a unos para que lo tapen otros. Pero eso tuviera generado un presupuesto mucho mayor en términos de inversión. Y dijeron ellos, señores, no lo tengo. Pero como no lo tengo, pero lo estás canalizando en otras cosas. Ahora, lo estás canalizando en lo de los jóvenes, estás canalizando en lo de las personas. Yo le llamaría más populista que keynesiano. Ahora, esta discusión, perdonen que insista, porque hay que revisar también el desempeño del Congreso en estas semanas, digamos, en estos primeros meses de la legislatura. ¿Es un Congreso de oposición que tiene algo que decir? ¿O realmente yo lo que en materia de reformas constitucionales, sí. Es decir, no hay atajos. Solo se vive mejor si tienes más crecimiento económico y buena educación. Lo demás son paliativos muy necesarios en algunos casos y en otros no. Por eso creo que el debate se va a centrar en la reforma educativa en el Congreso. Este presupuesto pasa. Yo creo que el presupuesto va a pasar prácticamente sin cambios. Y es más, como está configurada la Cámara de Diputados, espero fervientemente que, salvo cosas menores, no le comiencen a meter mano, porque tienen una creatividad increíble ahí en San Lázaro. Para resolver. Lo que pasa es que está, por supuesto, por arriba la voz del presidente de la República, y en ese sentido todavía pues todos estos grupos se cuadran. Cuando hablabas del tema finalmente de universidades, creo que es importante decirlo, que el presidente de la República el día de ayer decía abiertamente, no hubo reducción de recursos, no hay reducción para las universidades, lo que hay es una simplemente reasignación. Y le quito a la UNAM y le quito a la Metropolitana para hacer las otras 100 universidades. Eso es una reasignación. Ese es el argumento. Pero bueno, pues se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias que nos vieron aquí en La Mira. Nos vemos el próximo martes.